arriesgar algo más, llegar hasta el final. No hay meta sin destino. Sé que nadie me podrá parar, no importa qué vendrá. Confío en mi camino. Buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Travesías. AFESOL es la asociación que organiza este programa junto a los servicios sociales de este ayuntamiento y con la colaboración de esta casa, Radio Televisión Marbella. Hoy, en el último programa tuvimos a la compañera Lucía, que presentó ella, y hoy tenemos como cada programa a nuestro compañero Jordi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Que tú estuviste en el último programa, ¿verdad, Jordi? Pues sí, cambiaron la presentadora, pero bueno, Me consta que fue muy bien también. Que el nivel siempre es altísimo, ¿no? En todo, entonces, muy bien. Me alegro. Pues hoy tenemos el programa los dos juntos, Jordi. Si te parece, vamos por partes. Nos traes un texto preparado, ¿verdad? Y luego aparte un relato de tu libro. Sí, un texto de los míos, de filosofía. Entonces, pues bueno, lo he titulado La batalla por el conocimiento. ¿Y en qué te ha basado? Yo siempre te pregunto. Pues sí, para contextualizar un poco el texto, me he basado un poco en el saber compartido y en el saber asimilado. Es decir, cuando dentro de un grupo, por ejemplo, de una comunidad, de un grupo de personas, hay un saber intelectual, por ejemplo, o de normas, y ese saber, pues de alguna manera, marca marca la jugada en el sentido de cómo tiene que pensar o de alguna manera comportarse las personas dentro de ese grupo. Y lo difícil que es, en algunos contextos, pensar diferente. Y la influencia, entonces... Claro, es una gran influencia, entonces es un poco ese contraste entre pensar diferente y adaptarte, porque te tienes que adaptar a un grupo, porque es lo que vengo a decir en el texto, no quiero adelantarme, es muy importante adaptarse, siempre, porque somos seres sociales y necesitamos, lógicamente, los unos de los otros. Y cada uno pues tiene una personalidad, una idea diferente. Claro. Cada uno de su padre y de su madre. Sí, pero a veces el exceso de control dentro del grupo, pues, aunque no sea algo, digamos, consciente, puede afectar un poco a la libertad de expresión o a la libertad de pensamiento, ¿no? Y eso es lo que vengo yo a decir un poco en el texto. Pues cuando quiera. La batalla por el conocimiento. Me gustaría llevar a cabo una primera distinción entre saber compartido y saber asimilado. El valor del saber compartido depende de una validación social o del visto bueno de una comunidad de individuos supuestamente competentes. Mientras, el saber asimilado o interiorizado depende de una comprensión interna que puede prescindir de un soporte externo, social o comunitario. La aceptación o pertenencia a una comunidad nos obliga en determinados contextos a comulgar con un saber compartido que podríamos no asimilar del todo. No obstante, debido a la imperiosa necesidad biológica de garantizar nuestra supervivencia, mediante la pertenencia, comulgamos. Porque la muerte social equivale a la muerte biológica, y eso es inaceptable. Así que abrazamos el saber compartido como una contrapartida menor y aceptable para poder convivir en sintonía con nuestro entorno social. Esta dinámica tiene una influencia directa sobre el saber, que se supedita a la política de grupo, que a su vez se convierte en un instrumento de garantía de su propia cohesión. Pero también es el soporte de un sutil aparato de censura que protege al grupo frente al riesgo de potenciales ideas disgregadoras. Esta ausencia de pluralismo divergente frente a un monismo convergente penaliza la posibilidad de cambio efectivo y por tanto resta posibilidades a la innovación. Así queda truncado el equilibrio ideal entre tradición e innovación, entre repetir siempre las mismas consignas o probar otras nuevas, siempre en sintonía con la realidad del mundo. En estas condiciones se produce una concentración del saber compartido al que se subordina el saber asimilado. Es decir, que la mayoría de las personas con cierta competencia se manifiestan a través del discurso oficial,
procurando no mostrar un posible cuestionamiento del mismo que la señalaría. Esto es una forma de abdicar del pensamiento libre o no tutelado por una pieza o engranaje conectado al mecanismo global que rige y define a una mayoría. La consecuencia directa, aparte de la frustración interna, es defender de forma antinatural los preceptos ajenos, es decir, predicar un discurso lleno de falsedad e hipocresía, o dicho de otro modo, dejar de pensar por uno mismo. Este modelo es perverso porque desalienta el pensamiento libre y original, ofreciendo como contrapartida la facilidad de unos cánones previamente establecidos. Así, el saber asimilado o interiorizado se suplanta por un saber superficial compartido, algo que no resulta baladí, porque esto se traduce directamente en los valores, el pensamiento y la forma de actuar, siendo esto último el acto, la acción realizativa o performativa, que se traduce no en un pensamiento del sujeto, ni en la conducta del sujeto, sino en el pensamiento y la conducta esperable por la mayoría. Este sistema nuclear no distribuido de la inteligencia y el poder humanos genera seres convencionales, dóciles y gregarios, ahondando la brecha interior. Ello se manifiesta en un malestar en la cultura, en un resentimiento o frustración que tratamos de reprimir, una energía negativa que sin embargo encuentra una salida. Esta salida es la proyección contra un otro inocente. Es lo que solemos denominar con la palabra odio. Yo, por lo que entiendo del texto, Jordi, lo que yo entiendo. Sí, está un poquito rebuscadito el texto. La verdad es que yo trato de escoger las palabras un poco lo más muy bien, afinado posible, pero claro, te entiendo que también el vocabulario a veces... No, a mí me ha encantado. Pero yo, por ejemplo, lo que entiendo es que aunque tengamos nuestras ideas propias, en la sociedad al final estamos en grupo, por así decirlo, y muchas veces tenemos que ocultar nuestras ideas o nuestra forma de pensar o nuestra opinión por la opinión general de un grupo y eso genera odio, frustración. Por ahí va. Sí, va un poco por ahí, pero a nivel inconsciente sobre todo. No es que vayamos por ahí cabreados todo el día porque tengamos que comulgar con los demás, no es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si a mí no me gusta llevar sombrero y vivo, por ejemplo, en un grupo, una sociedad, digamos en un pueblo, una región, donde el sombrero es obligatorio y todo el mundo presume de su sombrero, y yo odio llevar sombrero, si yo quiero socializar dentro de ese grupo, Te tienes que poner un sombrero. me tengo que poner un sombrero, quiera o no quiera. Y además, si alguien me pregunta que qué tal mi sombrero, le tengo que decir con una sonrisa de oreja a oreja, oye, el sombrero este es maravilloso, me encanta llevarlo. O no. O decir, lo llevo porque lo tengo que llevar, pero no es dentro de Bueno, mi pero lo más aconsejable para comulgar es decir que te gusta. Y lo dices para que el otro tampoco se sienta ofendido pensando, oye, que a este no le gustan los sombreros, porque ¿qué va a pensar de mí, no? Entonces eso genera una hipocresía, genera un pensamiento superficial, como tú has dicho. superficial y sobre todo frustración, porque no solo es el sombrero, son muchas cosas, ¿no? Y claro, ¿cuál es la solución a todo este tipo de cosas? Pues yo lo que suelo opinar, ya hablábamos de Nietzsche, creo que hablé de él la semana anterior, cuando hablaba del superhombre, Yo creo que fue hace 2 programas porque yo estaba, creo. Estabas tú, ¿no? Sí, él hablaba de eso, de personas que de alguna manera fueran con la verdad por delante en la mayoría de las ocasiones, siempre, hombre, en el sentido de ser auténticos y originales la mayor parte del tiempo, ¿no? Y ser fuertes y... Mantener tu idea firme. Claro, pero eso es difícil, es muy difícil, porque una vez que la rueda está andando, pues ya se generan situaciones en las que tampoco podemos decirle a los demás muchas veces lo que pensamos, ¿no? De ellos mismos, ¿no? O de nosotros mismos. Yo pienso que con respeto, cada uno puede expresar lo que piensa de verdad. Siempre y cuando no se le falte el respeto a nadie. Sí, yo lo que pasa es que este tema del texto también iba un poquito por mis trabajos que he hecho hace poco. ¿Te acuerdas que escribí sobre la invisibilidad de las ideas? Sí. Si quieres resumir un poco para Sí, poner la en contexto. invisibilidad de las ideas era sobre una serie de trabajos que realicé, que presenté y que no tuvieron mucho eco, salvo algunas personas, otras pues no sentí mucha indiferencia, ¿no? Ni siquiera si está bien o mal, sino indiferencia.
que todavía Que es muchas peor. veces molesta más que algo negativo. Es Sí. peor porque por lo menos una respuesta, ¿no? Entonces, a raíz de ello, pues canalicé mis sentimientos escribiendo un texto que se llamaba sobre la invisibilidad de mis ideas y iba un poco por este camino. Este texto sigue un poco esa línea. Porque tú te has sentido así de alguna forma, no tan extremo, pero Claro, de alguna manera has cuando hablamos sentido... de, cuando yo hablo aquí de la sociedad, del grupo, del saber compartido, el saber asimilado, me estaba refiriendo, aparte de un ámbito profesional del que sea, me estaba refiriendo también a la academia, ¿no? A lo que es la universidad, o los centros de investigación. Es decir, cómo llega el conocimiento de alguna manera desde el estrato más bajo hasta la cúspide y cómo se proyecta después hacia abajo de nuevo, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de jerarquías, de estamentos, que impiden o que no permiten que permee mucho, ¿no? El tema del conocimiento. El conocimiento. Entonces, yo lo que decía en el otro texto es que da igual quién escriba la idea, lo importante es la idea en sí. Si la idea es valiosa, Y de hecho creo que en ese texto, creo recordar, tú hablabas de cómo se le ha dado un mérito a unas personas cuando a lo mejor lo tenían otras. En el tema de la filosofía, con las sí, mujeres sí, filósofas, sí, las mujeres filósofas, sí, había me una acuerdo. gran invisibilización, ¿no? De grande, claro, uno dice la historia de la filosofía y solo hay hombres. O sea, hay mujeres, pero la puedes contar con los dedos de la mano. Es que no. Pero claro, ha habido muchísimas más filósofas. Lo que pasa es que la historia la ha escrito una serie de personas, un grupo o una tradición que sigue una determinada línea, ¿no? Como una línea editorial, una ideología, y no ha incluido a la mujer como un elemento pues, muy importante dentro de la filosofía, ¿no? Imagínate qué frustración. Tú me hablas de tu frustración personal como algo de indiferencia. Aquí ya hablamos de invisibilidad, que también... Sí, 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 claro. El tema es ese, que hasta que no ha habido corrientes feministas que se han puesto a remover un poco el asunto O reivindicarse de o alguna forma. reivindicarse, esto se hubiera seguido estando totalmente en paradero desconocido. O sea, Y ahí entra la relación con tu texto también de hoy. sí, La claro. opinión del grupo tapando a una opinión individual que realmente es la real. Ujú. Sí, esto viene también porque, bueno, escribí un texto, un texto sobre números primos en matemáticas, de filosofía de las matemáticas. ¿Y ese lo has leído Y aquí? una serie de fórmulas, no, es que se está con muchas fórmulas. Es un texto, pero es muy, digamos, es más de ciencias que de letras, ¿no? Lo que pasa que, bueno, Tú eres de las dos. yo toco algunas cosillas en ese sentido. No es mi especialidad o donde yo me decanto más, pero sí que lo toco un poco y es muy interesante el tema. Entonces lo subí a una red social y lo compartí y ha habido un grupo que lo ha compartido muchísimo, personas, historia de las matemáticas, y me han puesto muchísimos likes y tal. Y otros grupos que ni siquiera lo han considerado. Pero no por ¿Y likes dónde? Para ponernos un poco en contexto likes en tu página. en la red social. Vale. Lo que pasa que, bueno, el problema no es. O sea, yo soy un aficionado a todo esto, ¿no? Yo no soy profesional, yo soy un Bueno, aficionado. Tengo mi cierto nivel, pero soy un aficionado al fin y al cabo, ¿no? Un autodidacta. Pero hay gente que incluso lleva muchos años de experiencia a nivel profesional, que han hecho doctorados, que te han hecho varios másters, que tienen un reconocimiento brutal y cuando plantean cualquier cosa que se sale un poco de la línea, se le echa encima a la peña, pero de una manera y ahí volvemos a lo que tú has escrito hoy. exagerada. O sea, yo estoy jugando en tercera división, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o en cuarta regional. Y ellos juegan en primera división. Y en primera división hay tortas. Y aún Claro, así oprimen esas ideas. yo que defiendo en todo esto, en todo este ámbito, humildemente, yo lo que defiendo es que las ideas, dejemos de considerar las ideas por los portadores de las ideas y pensemos las ideas en sí mismas. Si esa idea es buena, oye, tenla en cuenta, oye, ¿Y de quién viene esa idea? No tape el autor de... hombre, también. Yo lo que pasa que a mí me dijo una chica por la red social
que, bueno, es profesora de matemáticas, me dice, oye, que lo que has escrito está muy bien, ¿por qué no lo proteges y con tu buena intención lo estás dando lo estás publicando libremente? Pero oye, que esto es interesante, esto alguien te lo puede usurpar, alguien se puede apropiar de su autoría. Y dice, lo sabes, ¿no? Y digo, Y te lo dijo alguien que entiende también de... sí, y yo le dije, mira, digo, yo lo he distribuido por este medio y por otros medios. Digo, yo lo único que entiendo que las ideas deben las buenas ideas tienen que salir y tienen que llegar a todo el mundo. Da igual de qué forma o de qué Es canal. como en el tema del software en informática, el software libre. Si no hubiera habido software libre, pues no tendríamos Linux, no tendríamos un montón de software, de programas y de herramientas, de instrumentos a nivel informático que nos harían la vida muchísimo más fácil. Incluso se había, de alguna manera, de esa filosofía del software libre, nutrido mucho software propietario, privativo. Entonces son cuestiones... Hay una historia muy bonita de Richard Stallman, que es el padre del software libre, que trabajaba en el MIT, allí en el Tecnológico de Massachusetts. Mi inglés es un poco de andar No, por es casa. bueno. Y allí en Boston y tal. Y un día se estropeó una impresora y se puso a arreglarla. Y aparte tocó otros programas, hizo un programita, hizo una serie de cosas. Y vino un compañero y le dijo que eso lo tenía que registrar, porque él había firmado una serie de documentos en el que el conocimiento que él desarrollaba dentro de los laboratorios del MIT se quedaban en los laboratorios del MIT. Entonces, como unas cláusulas de propiedad. Entonces él, con ese contexto, en ese ambiente, se hartó. Y dijo, mira, ya no sigo más aquí porque esto va en contra de mi forma de hacer las cosas. De su forma Y de él pensar. creó la GNU, que es un sistema que es un sistema operativo que es Unix, basado en Unix, que era otro sistema operativo, y formó la GNU, que es con la licencia GPL, que es una General Public License, que es una licencia en la que tú, por ejemplo, creas algo, ¿no? A nivel informático. Ana, tú creas algo, lo que sea. Y ahora voy yo y te digo, mira, yo voy a esto que tú has añadido, voy a añadirle otra línea, otra cosa. Nosotros podemos distribuir lo que hemos creado libremente. Otras personas pueden participar. Siempre poniendo quién ha sido el que lo ha hecho y tal y cual. Y avisando Y a la es todo persona. libre y lo puedes vender, pero nunca, la propiedad siempre pertenece a todo el mundo. Aunque la idea sea tuya de base. Sí. Entonces eso que hace que todo el mundo colabore, que todo el mundo coopere de una forma natural. Y este hombre, pues eso, creó el sistema GNU, que son todos los paquetes de software que van relacionados con el núcleo, que es Linux, que es Unix, y que creó un finlandés, Richard Stallman era el que te he dicho ahora, y el otro es Linus Torvalds. Pero no me quiero salir del tiesto. Pero vamos, que básicamente todo lo que son el territorio es el mismo, son las ideas. Si queremos que el conocimiento avance y que el conocimiento vaya en la buena dirección y que fluya, tiene que haber libertad de pensamiento. Si no, Y de expresión. si nos quedamos las jerarquías, las estructuras que bloquean ese conocimiento, pues entonces tendremos un avance mucho más lento, ¿no? Pues sí. Yo te quería preguntar también, Jordi, respecto a lo que has escrito hoy y lo que nos has comentado también basado en tu experiencia personal, también por si a alguna persona le sirve de ayuda, como consejo, por así decirlo, psicológico, ¿de qué manera canalizaste tu vivencia? Lo que tú me has dicho de que sentiste indiferencia, me imagino que Bueno, pasarías por una serie de emociones. yo lo que pasa que esto viene de lejos. Me imagino que tú también... Yo lo he pasado muy mal. Y de hecho, una de las cuestiones más graves que yo he tenido a nivel de salud, particularmente de salud mental, que fue el detonante de un ingreso, fue durísima esa situación. Fue en la universidad cuando hice un trabajo que yo creía que iba a cambiar el mundo, que, en fin, me subí a la parra, como quien dice,
pero con justificación porque aquello era muy, muy interesante lo que escribí. De que Un trabajo sobre lo que es, a ver cómo lo digo, son como las leyes del pensamiento humano y acaban en un principio de sociabilidad. Entonces, era como una especie de axiomas que explicaban un poco por qué el ser humano, en primer lugar, necesita recursos, por qué se asocia, cuál es la probabilidad de vivir solo o vivir sociedad. en sociedad y cómo eso nos lleva a otro axioma que a su vez, es decir, es como una estructura interna que tenemos dentro que nos invita, de forma lógica, a socializar frente a la individuación absoluta. Entonces era como una explicación del naturalismo, del contrato social de Rousseau, de Hobbes, de Locke, que son autores muy filósofos, pensadores de primer nivel. Entonces yo utilicé un poco eso, utilicé un poco ejemplos de la Grecia clásica y me pareció un trabajo, además lo hice en una noche a lo bestia, escribir, y Y no lo sentiste valorado, o bueno, no sé qué fue lo que no, pasó. yo lo que pasa es que primero me sorprendí a mí mismo de la capacidad, no porque yo, pues ya te digo, yo soy de tercera, cuarta regional, pero precisamente por eso me sentí un poco Orgulloso de ti mismo. orgulloso. Y claro, cuando tú tienes una cosita a nivel intelectual, es como el que se compra un coche y dice, oye, pues se lo voy a enseñar a mis colegas, ¿no? Una Que moto, les va a encantar. la moto les va a encantar. Y pues, disfrutas tú con tu moto y con tus colegas, ¿no? Pues te estás enseñando las motos y todo el rollo. Yo en ese caso lo enseñé a un par de personas, más al profesor y a una... No, no hubo ni a favor ni en contra, sino una cosa, Indiferencia. no lo sé, pero aquello me provocó tal depresión. Pero era un trabajo que tú hiciste de forma voluntaria. No, era un trabajo que incluía una asignatura y yo mezclé dos asignaturas en el trabajo, porque trascendía la frontera de una entre otra. Una era la parte lógica y otra parte era Lástima. la parte humanística. Y, y eso me llevó a un desazón y a una tristeza profunda, muy profunda, y bueno, y a un brote, en el sentido literal de la palabra. Y la situación, pues, gracias a la ayuda de mi familia y de unos profesionales excelentes, pude remontar la situación. Pero lo que tú me has dicho del abordaje ¿Y tú psicológico, manifestaste tus sentimientos sobre la situación a esas personas? sí, 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 lo revisó un catedrático de Sevilla, que era especialista en un área. Le hice un comentario al texto, pero a mí me parece un comentario absurdo. ¿Y tú Porque dijiste cómo te había sentido a esas personas, al profesor, compañero? Tú dijiste, oye, me sentí un poco mal. no, Esto ha yo acarreado que directamente no se lo dije a ellos. No contrasté esa situación. que igual es bueno que lo hubieran sabido, decir, oye, Si yo esperaba una reacción positiva, positiva alta, pero no recibí ningún tipo de feedback adecuado. Pero ya con los años, por eso te decía lo del abordaje psicológico, lo de encajar los golpes en este sentido, analizar y afrontar todas yo las emociones. ya ese episodio lo he repetido, no el episodio, digamos, a nivel de salud mental, ¿no? Pero sí de escribir cosas muy chulas, cosas potentes, con muchísimo criterio, cada vez más enfocado el tema con muchísima documentación, es decir, que no sea algo que sea yo solamente que me saque de la chistera, ¿no? Sino que tenga un contraste. Y quitando contadísimas ocasiones, la respuesta ha sido parecida. En varias, en Como si diferentes estuviera todo el disciplinas. mundo dormido. Dormido. No hay... Falta algo. Sin embargo, tú te vas a una universidad en Estados Unidos y ese tipo de comportamiento está súper premiado, aunque te equivoques, aunque no esté correcto, aunque lo que sea, pero ese incentivar la originalidad, el tener ideas propias, el lanzarte a la piscina, eso El está, exponer. el Porque tú lo exponer. puedes hacer para ti y no compartirlo. Claro, uno idealiza, si es que tú vas a la universidad y lo idealizas todo, yo lo idealizaba todo, era muy inocentón también, era muy inocentón. Y la verdad es que hay mucho, como todo en la vida, ¿no? Hay de todo. Pues
a modo reflexivo, al decirme tú, por ejemplo, la metáfora de antes del sombrero, esto que hemos comentado, yo ya lo he dicho aquí en varias ocasiones, uno de los textos que trajo David, que hablaba lo de si no estás a gusto en una mesa, Cámbiate de mesa, ¿no? pues más o menos la comparativa con lo que tú me has hecho de Estados Unidos, aquí, igual aquí no te lo han valorado, pero igual en otro sitio hubiese sido un Sí, boom. lo que pasa que es muy... Yo lo último que he escrito es muy radical. O sea, complementa sobre números primos, pero tiene que ser una persona que entienda mucho de teoría de números para que lo aprecie. Y luego me imagino también, tú me hablas de tu primer episodio que te afectó muchísimo emocionalmente. En el último que has comentado también, que también te sentiste, yo me imagino que ya ahí tu manera de afrontarlo sería diferente. Ya no te Sí, ya... afectaría tanto como te No, yo afectó la ya ahora mismo me universidad. resbala. O sea, hay situaciones en las que veo la influencia, incluso ha habido momentos en los que se me ha contestado y se me ha interrogado y se me ha... hasta cierto punto, ¿no? Pero ya cuando no tengo no tengo una respuesta adecuada o que yo espero que sea la adecuada, ni me inmuto, No te frustras. no me inmuto, ni me inmuto. Porque pienso que el pensamiento, que la vida es así. Y que la gente va, como dice el chiste, ¿no? Todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío. Pues, como dice el chiste, todo el mundo es eso, ¿no? Entonces, todo el mundo se mira el ombligo y no El miramos de a al lado. veces que tenemos al lado una persona que nos puede enseñar algo, ¿no? De todo el mundo aprendemos De todo algo. el mundo, yo aprendo de todo el mundo. Eso Y yo creo que así. cada uno, bueno, tú destacas en muchos ámbitos que nos consta aquí. Yo pienso que todo el mundo destaca en algo. Mm. Y es bueno en algo. Tú, si queremos recordar, tú tienes varios proyectos. Tienes libros, página web, videojuegos. Si quieres hacemos un repaso de... Hombre, lo que pasa que, bueno, yo pienso que... Libros tenía dos, ¿no? Sí, 2 libros. De hecho, he traído uno, tengo algunos textos por aquí. Que si quieres ahora lo vemos también. Sí, Si quieres hacemos un recordatorio de todos los proyectos que ha llevado a cabo en estos últimos años. Y ahora vamos con el libro. Y si te parece bien, ya aprovechamos y recordamos que este viernes es la Feria Social de Marbella, mm, en la Avenida del Mar. mm. Estaremos de 10 a 6 de la tarde. Afesol tendrá un stand allí también. Y contaremos con tu videojuego, Sí, con Riz Arwen. que ya el año pasado presentaste uno y este año es uno diferente. No, el del Es año como pasado una va a ser... versión avanzada, me dijiste, ¿no? No, el del año pasado va a ser el del año pasado va a ser el mismo, Vale. pero el otro lo estoy desarrollando ahora. Está, Que es uno nuevo aparte, que tiene dos videojuegos. sí, sí. He hecho algunas cositas más cortitas, de videojuegos más cortitos, Que desde aquí, minijuegos, pero que creo que lo enseñamos una vez en la página que tengo en internet. si la En quieres una de recordar a tu ellas. página, por si a alguien le interesa, Es que tengo un montón. o menciona alguna, No, mi página es jcsobrepere.org, que es donde tengo yo mis escritos y mis cositas. todo lo que escribes aquí Sí, a ver, lo trasladas a la página. jcsobrepere.org. Es un nombre un poco... ¿Y los videojuegos de qué manera pueden acceder? ¿Puede acceder todo el mundo o Los videojuegos están en internet, están en acceso libre. O sea, cualquiera puede... De hecho, tengo uno en itch.io, que es una plataforma de videojuegos americana. Ahí lo tengo publicado y después los tengo también en mi página web. Entonces, con el móvil no se puede jugar, por lo menos a la mayoría. Sí, desde el ordenador sí, se pueden probar. cómo se llaman los videojuegos? Uno era Afesolín. Asesorín contra el estigma, que ahí fue cuando empecé yo no tenía ni idea de cómo, por dónde empezar. Pues Sí, mira, tenía idea, pues sé dibujar y sé hacer cosas. Pero claro, tenía que aprender una herramienta nueva, que era un motor de videojuegos, que en este caso era el Game Maker. Y por tutoriales y historias, pues me puse ahí, pum, 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 pum. que tú no paras de reinventarte. Claro. Sí, no, lo que pasa es que aguantarme a mí mismo tiene guasa. Bueno, cada uno No, mi porque mínimo. tengo muchas cosas, entonces hay que dosificar, hay que saber manejar el tema, ¿no? Un poquito. No, pero sí, fuera de broma, yo creo que bueno, el videojuego ese, el Game Maker, una vez que lo aprendí, pues ya me puse con él y saqué adelante el juego y muy chulo, la verdad. Tengo uno de una foca que hay una gaviota que va volando por la parte de arriba, es en una pantalla nada más, y lleva un pescado
en el pico, la gaviota. Y la foca desde abajo le tira una pelota de juego, le Para que da la suelten. gaviota y suelta el pescado. Y te tiene que mover rápido con la foquita Para no perder. para coger el pescado. Y se ve que lo coge y ya o se le cae fuera. Y lo que pasa es que tiene que recuperar la pelota cuando va cayendo también. Juego de habilidad. Sí. Y es tela difícil, pero bueno, es un juego adictivo. La verdad que yo he hecho ahí unas partidillas. Y este viernes, quien quiera probarlo puede ir al stand de Afesol, ¿verdad? Sí, claro, este viernes estaremos ahí En Avenida del en la Mar, lo Avenida del Mar. recordamos, de 10 a 6. Y en el stand de Afesol contaremos con tu videojuego, que quien quiera probar, jugar, conocer o preguntarte dudas, que igual hay alguien que esté metido un poco también en eso y necesite consejos, aprender de algo. Sí, aquí en la zona de la Costa del Sol tenemos el Marbella Hub, que ha hecho algún cursito de videojuegos. Aquí es cerca donde está la estación de autobuses. Es un edificio que está cerquita. Y después en Málaga está el Polo Digital, que también ahí hay cursos y hacen algunas jams, que son encuentros entre desarrolladores, que los fines de semana se reúnen, Como una convivencia sí, y hacen un concurso para hacer un videojuego en 48 horas. complicada. En equipos, hacen equipos de gente, artistas, programadores, y hacen los equipos y una vez que hacen los equipos, pues empiezan el desarrollo ya, del tirón. Empiezan un viernes por la tarde y al domingo por la noche ya Lo estaban tienen que tener presentando el montado. juego. Eso es una auténtica pasada, una locura. Un gran trabajo. Es una pasada. Es el estrés. Ya hacer un juego ya cansa tela. Pero además después tiene que ser muy aunque sea un estrés, luego es gratificante. Sí, no, la verdad es que hay gente que lo hace muy bien. Porque yo, por ejemplo, pongo el ejemplo del Festival de Cine que nos presentamos con Afesol. Ajá. Nos presentamos un festival de cine en Cazares, pero claro, una de las normas era que se tenía que grabar y montar en 48 horas. Entonces nos volvimos locos para cuadrar horario, que la gente subiera a grabar, el montaje, que tampoco es en 2 minutos. Fue un trabajazo, pero luego una vez que lo vimos terminado y recibimos un reconocimiento, dijimos, ha merecido la pena. Han sido 48 horas que nos matamos vivos entre todos, estresados, pero luego te gratifica mucho. Sí, sí, sí. Sí, el trabajo en equipo, Y en un margen de tiempo, que en esas 48 horas yo creo que está todo el mundo como... sí. Y el ver que luego sale bien, que en ese margen de tiempo lo has podido conseguir, que ha salido todo bien, eso te reconforta mucho. Y al grupo, lo une más también. Sí, sí, sí. Son experiencias muy bonitas. La verdad. Estresantes pero gratificantes. Sí, hombre, es estresante porque Quieres hacerlo realmente bien. quieres hacerlo bien, tienes un tiempo muy limitado. Lo que juega en contra de uno muchas veces es el perfeccionismo. La opinión, como hablábamos también en tu texto, la opinión general de un grupo, que cada uno tiene sus opiniones Sí, y hay que llegar a una y en general, coordinar eso es un poquito complicado. Eso en todos es- los ámbitos. Yo es que no he participado en ninguna jam, pero he visto gente y conozco gente que lo ha hecho y la verdad es que los admiro porque es lo que tú dices, tienes que ponerte Un límite de tiempo, con personas que son diferentes ideas. Claro, lo que pasa es que, claro, cuando haces un videojuego, hay una persona que es el game designer, que es la persona que marca el Diseña. guión y dice, vamos a hacer este juego. O sea, primero hay un brainstorming entre los del equipo. Como un guionista, por así decirlo. Sí, pero él ya dice, una vez que ya tiene la idea más o menos perfilada, dice, a partir de ahora cojo yo el mando y os voy distribuyendo el trabajo a cada uno, ¿vale? Que en parte yo creo que es mejor porque así también como que controla un poco todas las ideas. Claro. Y tienes una autoridad, que es la que, porque como te pongas al mismo nivel, pierdes mucho tiempo discutiendo y no tienes tiempo material para discutir. Tienes que hacer las cosas y volado, porque si no... Pero vamos, Experiencias buenas. son experiencias buenas. Pues si quieres, Jordi, vamos ahora con uno de tus libros. Ujú. Como hablábamos antes, tienes dos. Si quieres, háblanos un poco de Sí, cada uno. tengo Relatos para incomprendidos y Laberinto de sentidos. Y el que traes hoy es... Relatos para incomprendidos. Vale, pues antes de empezar, si te parece bien, antes de empezar con este, coméntanos un poco, ¿el anterior fue el primero o este? No, este fue el primero. Vale, pues vamos en orden. Habla si quieres un poco de este, en qué consiste, en qué Pues época lo ahí, escribiste. es lo mismo que el otro. El otro está como más vitaminado, tiene más textos, pero este incluye los textos que tiene este la mayoría. Es como una versión mejorada del primero. Sí, este es el primero. ¿Y cuándo lo Y escribiste? pues
Yo para las fechas soy malísimo. Te digo aquí en la edición, en marzo del 2012, pero yo los relatos, es que claro, tenía relatos De antes, seguramente. de mucho antes, de mucho antes. Pues yo estuve aquí también en taller literario con Fidel Vilanova, que era un escritor aquí afincado en Marbella, que, bueno, compartía, pues, con su mujer una pasión, que es la literatura, la escritura. Conocía a varios editores y daba un taller muy chulo aquí en Marbella, de escritura. Y Tú fuiste ahí, y también. yo fui allí con 20 añitos y yo era un poco molesto, porque discutía Mm. cosas, ¿sabes? Que Lo cuestionabas todo, ¿no? no me podía callar ni debajo del agua. Y claro, me decía Fidel, tú tienes que leer más, tienes que intentar... Me daba técnicas, recursos, ¿no? Para que yo pudiera afinar, ¿no? Pero la verdad es que surgió una amistad muy buena entre Fidel y yo. Y, y yo lo considero un maestro porque, bueno, entre otros maestros que he tenido, como paso también a saludar también al maestro Gustavo de la radio, que seguramente verá el podcast, la tele. Desde aquí le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo muy grande. Pero bueno, son maestros, son personas que te marcan, que te enseñan cositas que tú Y puedes que en un la momento guardas de dado. alguna manera siempre en tu corazón. Claro. Y eso, ¿no? Entonces, a raíz de ella pasó un tiempo y todo eso. Tenía un montón de relatos interesantes que yo creía que no, no quería que pasara el tiempo y que se dejasen por ahí. ¿Te impulsó alguien a esta idea o tú mismo dijiste, No, eso fue una iniciativa mía propia. Pero bueno, que siempre es bueno y positivo intentar hacer cosas en ese sentido. Y si salen bien y si no salen del todo bien. Pero bueno, siempre es positivo porque el resultado está ahí y lo más importante es que a uno le llene totalmente, y te haga feliz? y si hay gente que encima le gusta pues el resultado, pues genial, ¿no? Y que tú estés orgulloso de ti mismo, que eso es lo más importante. Que te sientas orgulloso de tu trabajo Ujú. y de que lo vale. Sí, la verdad es que son etapas de la vida. Yo he tenido muchísimas etapas, microetapas, y una de ellas fue la literatura, igual que el ajedrez, por otro ámbito también. Tiene de todo. El ajedrez también fue una vida también interesante que tuve ahí. La primera vez que le gané al ajedrez a mi padre, y a un amigo de mi padre que jugaba mejor que mi padre, que tenía yo 11 años, 10 años, le gané y se quedaron así. "Ostras". Y yo, "Oh, le gané a mi padre". No, ya, Hombre, le eso gana a un era un adulto. logro, eso Sí. era un logro. Y ya me metí en la escuela de Antequera, de ajedrez. Ah, estuviste en una escuela de... Sí, participé en varios torneos. No lo sabía. Solo gané uno nada más. En los otros quedé de los primeros, pero no me dio para... Además, gané uno que era todo, de todas las edades mezclado. Era un de estos de partidas de 5 minutos. Que tiene la peculiaridad, esto lo sabe David, nuestro compañero David de pintor, de, de allí de Fuengirola, David Pascual Arroyo, Sí. de Acesol. Él también es muy fan del ajedrez y lo hemos comentado alguna vez en la radio. Y la verdad es que yo no he echado nunca, hemos hablado mucho, pero Y no nunca hemos habéis jugado echado nunca... una partida. Sería Sí, sí, una además le gusta rivalidad la buena. partida Blitz, le gusta partidas Y los rápidas. dos sois, en vuestro terreno, sois competitivos con vosotros mismos. Que yo creo que estaría interesante Sí, yo lo que pasa la es partida. que el ajedrez a veces tenía el punto de concentrarme muchísimo, ganar partidas súper difíciles y después a lo mejor echaba una partida contra otro oponente y me aburría. Y digo, "No, yo no quiero pensar, pereza intelectual total". Claro, me dejaba ahí las De ganar, por piezas así decirlo. o al revés, primero me dejaba ganar o no me dejaba ganar, perdía porque no me concentraba. Y después decía, no, tío, tengo que ganar a esta persona sí o sí. Le ofrecía la revancha, ¿no? Y Yo, por como ejemplo, había jugado tan mal la primera parte, la primera vez, le daba se toda la pensaba el segunda. otro que me iba a pasar por encima al siguiente. Y era todo lo contrario, me da una... Porque claro, es un juego que necesita de mucho razonamiento. A mí, por ejemplo, me pasa en el centro de Estepona hay un compañero que es buenísimo en el ajedrez, también hace torneos y algunas veces he jugado con él.
Y yo veo cómo me deja de ganar muchas veces porque para no hacerme, como siempre pierdo, alguna que otra vez en algún truco me doy cuenta y digo, me lo ha hecho para que yo gane. Y siempre me regaña porque me dice que juego muy bien, pero soy muy impulsiva, que no razono el movimiento y que para el ajedrez hay que estar más calmado, Sí, más razonamiento. sí, hay que tener mucho. Yo lo que pasa que ya el Y él dice ajedrez, que yo muevo las fichas más a lo loco, que no razono bien para... Y claro. me ha dejado de ganar en alguna ocasión y yo me he dado cuenta. Sí, es fundamental eso de que seguramente mi padre las primeras veces me dejaría ganar cuando yo gané a mi padre para darme ánimos Y fíjate, y darme un poquito. Yo me acuerdo cuando gané el torneo aquel, me llevé la copa, que era una copa más grande que yo tenía 11 años, y, y llamé a la puerta de mi casa y llamé a mi padre y le digo, mira, aquí la tengo. y más contento mi padre. Claro, orgulloso. Pero bueno, eso fue una época. Por eso digo microetapas. Microetapas. Pues si quieres, pasamos a leer uno de los relatos. Si quieres, dinos el título, un poco de qué trata y ya empieza. Sí, espérate que había seleccionado uno. A ver, si lo tengo por aquí. ¿Por algún motivo o porque al azar? No, este mismo, somnolencia. Somnolencia. Ujú. Se titula Somnolencia, como he dicho ya, me repito más que el gazpacho. 17 de enero de 2007. Antes de Mucho haber anterior publicado. de. Mucho antes, claro. Esas son épocas ya, para mí, antidiluvianas. Cae el martillazo del despertador. Este le escupe engranajes, bolas y limaduras de hierro que acaban por desgarrar la profunda cavidad de su ensueño. Algo aguarda que se levante, otea el espectral horizonte y divisa un armario. Es absurdo concebir algo así. Lo sabe, pero piensa que tal vez pudiera, con tan solo abrirlo, ver algo más allá de su interior, deslizarse en su oscuridad hasta un punto indeterminado, luminoso y cálido, que al fin pudiera acogerle. Ya la cama sería un punto recóndito que se desvanecería. Sus sábanas se revolverían para encontrarlo interrogando a la ropa desparramada. Entonces, el pantalón se alzaría sobre los zapatos y la camisa treparía hasta atrapar el sombrero, ahora hueco de pensamientos. Y al fin, conjuntadas, sus prendas recorrerían la estancia como una sombra inquieta, descubrirían los fragmentos de un espejo, restos de la furia desatada hace 2 noches, restos de esperanzas ahogadas por un vino caro. Y es que hasta la lámpara ondearía anhelando desprenderse de su nexo, para no asistir más al espectáculo de un inquilino que devora el sueño de su estancia. Pero, ¿por qué se detienen frente a la persiana vehículos, árboles, señales y una coqueta paloma? Las prendas retroceden y sienten el agitar correoso de los de arriba, la furia de los de abajo, la musicalidad del que habita al lado y el tintineo de un cascabel, que resulta ser una sombra fugaz que corretea por el rellano. Todo ello es su mundo, un circo contenido en un plano a punto de enrollarse. Aunque aún nos es posible contemplar por un instante de calles asfaltadas, de jardines y hoyos ondulados. Pero la imagen declina y se desluce con el sabor amargo de la pompa y el estéril abrazo del terciopelo. Es la alquimia del deseo la que corrompe y enturbia el ánimo. Es el deforme que le refleja el espejo, que se enjuaga la cara, canturreando de forma insolente, rascándose mientras descubre un grano, unas canas, unas arrugas, heridas en su ego, máculas en su forma ideal, dictada al amparo de lo que gravita más allá. Y sin embargo su pie se posa en la gélida superficie y comienza a tantearla, hasta que descubre la acogedora complicidad de una zapatilla, impulsando al cuerpo a levantarse. Arrastra sinsabores, peldaños que son montañas, se vuelve un enano, una partícula microscópica que debe aferrarse a estructuras para ser alguien. Alza su mano y trata de escalar, de poner el pie en la cara del otro, desdibujándole el rostro, hasta que logra un marco en la pared, regocijándose victorioso. El armario ha sido abierto, la corbata le retuerce el cuello y las agujas del reloj se le ensartan, arrojándolo a la calle,
La luz del sol pasa inadvertida en la inercia de su tránsito inexorable. Camina hacia la furia de voces metálicas, palabras que atropellan y colapsan arterias, que tragan y engullen, que calumnian y sustraen, que ganan u obtienen beneficios. Espíritus que ladran y escupen, obligándole a sacar un cigarrillo. Al fin respira y sopla ese café plastificado que moja sus labios dorados. Labios que comienzan a gesticular, a reír, a vivir, simétricas y cabales reproducciones. Muy bien, Jordi. ¿En qué te ha basado o qué metáfora? Porque siempre sacas algo de metáfora de algún texto. ¿Cuál es la metáfora o el...? Sí, bueno, el tema es un poquito... El relato tiene un aire kafkiano, de Kafka, que era un autor checo, que trataba un poco, iba un poco entre la parte del absurdo, ¿no? Y lo que es el esperpento, que es un producto español, pero el absurdo, ¿no? Entonces muchas veces yo por aquella época trabajaba en una empresa y llevaba una rutina muy, muy calculada, ¿no? Era muy joven y no tenía referentes para nada. Y estaba muy metido en el tema. Y ahí, pues, con el tema de la literatura empieza como a posicionarse o a manifestarse algo, ¿no? Interiormente. Como si el propio alma te dijera, el propio espíritu te dijera, oye, aquí tu mente, ¿no? Dice, aquí pasa algo, ¿no? Te Y esa avisa de- crítica. Entonces, con mis lecturas y lo que estaba viviendo, más el momento de ponerme a escribir, pues Hiciste ahí el mix hice una de... composición y es un poco una crítica, ¿no? Al modelo Sí, este que hablamos de estrés y de situaciones complicadas, ¿no? somnolencia. Situaciones de somnolencia, Somnolencia. que es el título del texto. Sí, aquí hay, bueno, hay muchas cositas. Está muy bien, la verdad es que es un librito. Pues Jordi, yo te agradezco, como siempre, que compartas aquí con nosotros tus conocimientos, tus relatos, tu libro, tus proyectos. Siempre te lo agradezco. Y damos por finalizado el programa de hoy. Nos vemos este viernes, volvemos a recordar, en la Avenida del Mar, en la Feria Social, que también estarás tú por allí con tu videojuego. Dar las gracias a todos los espectadores y nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias, Jordi. Vale, gracias.